feel like I'm gonna die. Is my face okay? ¿Por qué narices comemos picante? Duele, quema, hace que sudemos e incluso hasta lloremos, y aún así volvemos a por más. ¿Tiene el picante algún beneficio para el ser humano o simplemente somos más tontos de lo que creemos? ¿Quién es el responsable de que un alimento pique? ¿Cuántos alimentos en la naturaleza producen picor? ¿Y para qué? ¿Podemos sustituir la droga por chili para cogernos colgones como hace Homer en el capítulo de Los Simpsons? ¿Es objetiva o es subjetiva la manera en la que medimos el picor de un alimento? ¿Qué efectos negativos puede tener comer demasiado picante? Quédate y acompáñanos mientras resolvemos todas estas preguntas. En la naturaleza, el picante es una señal de alerta que nos dice ¡no comas esto! Pero los humanos hemos decidido ignorar esa advertencia, descubriendo así que el picante, aunque duela, tiene beneficios para nosotros. Hoy explicaremos por qué nos gusta el picante y qué aporta realmente a nuestro cuerpo, indagando también sobre si de verdad ayuda con las temperaturas extremas, como ocurre en juegos como Zelda Breath of the Wild, donde al comer alimentos picantes obtienes más resistencia al frío. ¿Tiene eso algún sentido? Vamos a averiguarlo. El picante no es un sabor como el dulce o el salado, es una sensación que activa los receptores de dolor de nuestra lengua, gracias a un compuesto llamado capsaicina. La capsaicina se encuentra principalmente en los chiles, y es una defensa natural de las plantas contra los depredadores. Cuando hablamos de alimentos picantes nos referimos a aquellos que generan una sensación de ardor o calor en el paladar. Este efecto es provocado por compuestos químicos que estimulan las terminaciones nerviosas de la boca, siendo la capsaicina la más famosa. Se encuentra principalmente en chiles y pimientos, como el jalapeño, el habanero, el chile de árbol, es lo que le da su característico picor. Sin embargo, los chiles no son los únicos responsables del sabor picante. Ingredientes como el jengibre, el ajo, la mostaza y el rábano picante contienen compuestos similares que generan sensaciones de calor. Por ejemplo, la piperina, presente en la pimienta negra, produce un picor más suave y aromático, mientras que el isotiocianato de alilo, que se encuentra en el wasabi y la mostaza, provoca un picor punzante que se siente más en las fosas nasales que en la lengua. En esencia, el picante nos engaña haciéndonos creer que estamos en peligro, pero ¿por qué lo disfrutamos? Resulta que cuando sentimos el dolor del picante, nuestro cerebro libera endorfinas y dopaminas para compensarlo. Estas sustancias químicas no solo alivian el dolor, sino que también nos hacen sentir bien. Es como un pequeño subidón y eso es lo que nos hace adictos al picante. Pero esto es solo el principio, también tiene beneficios reales para la salud y es por eso que lo consumimos. Más allá del placer y el desafío, el picante puede aportar varios beneficios a nuestro cuerpo. Y aquí vamos a poner 5 ejemplos respaldados por la ciencia. Si tiene los ojos encharcados en sangre. Paco Marco cuando encontró a su madre. Más allá del placer y del desafío, el picante puede aportar varios beneficios a nuestro cuerpo. Y vamos a ver 5 de ellos. Número 1. Estimula el metabolismo. La capsaicina puede aumentar temporalmente la tasa metabólica, ayudando a quemar así más calorías. Por eso algunos expertos dicen que el picante puede ser útil en dietas para perder peso. Número 2. Mejora la circulación y la salud cardiovascular. El consumo moderado de picante está asociado con una mejor circulación sanguínea, además de que puede reducir los niveles de colesterol malo. Que por cierto, ¿cuál es el colesterol malo? Si lo sabes, déjalo en comentarios. Número 3. Propiedades antimicrobianas. En climas cálidos, el picante ayuda a conservar los alimentos, gracias a su capacidad para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos. Este es uno de los motivos por los que se popularizó en países tropicales. Número 4. Alivio del dolor. ¿Sabías que la capsaicina se utiliza en cremas para aliviar dolores musculares y articulares? Puede desensibilizar los receptores de dolor y es por eso que quita el dolor. Número 5. Fortalece el sistema inmunológico. Los chiles están cargados de vitamina C, lo que refuerza nuestras defensas. Además, el picante puede ayudar a despejar las vías respiratorias cuando estás resfriado. Pues con esto ya son 5 beneficios por el cual comemos picante. ¿Sabes algún otro? Déjalo en comentarios si es así. Hablemos ahora sobre cómo medimos lo picante o lo poco picante que es un alimento. Actualmente utilizamos la escala Scoville, SHU, y no tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo, con el bicho pelado.
Su viene de sus siglas en inglés Scoville Head Units. Mi profesor de inglés, Feli, seguro que se siente súper orgulloso y si estuviese viendo el vídeo seguro que comentaría: muy bien, vaquerizo, excelente. ¿Qué es lo que mide esta escala? Pues mide la cantidad de capsaicina, es decir, de lo que produce el picor en una comida. Antiguamente se utilizaba pues test de disolución y pruebas organolépticas. Pica, no pica, pero esto es muy subjetivo porque para una persona de México la escala de picante es una y para una persona de España pues es otra. Chili 5 alarmas, loco. ¡Ah, sí! Lo admito. Solo tiene 2 alarmitas. Actualmente utilizamos métodos más precisos como la cromatografía líquida de alta resolución, que cuantifica directamente y de una manera objetiva la cantidad de capsaicina. Esto no quita que la sensación de picante es completamente diferente. Pero bueno, para hacernos una idea de los valores que manejamos en esta escala, tenemos el pimiento morrón, que son 0 Su, o sea, no pica. El jalapeño, que va desde los 2500 hasta los 8000 Su. El habanero, que va de 100.000 a 350.000 Su. Y el Carolina Reaper, que es uno de los chiles más picantes del mundo, que va desde 1.600.000 hasta 2.200.000 Su. En definitiva, como todo en esta vida, tenemos una manera objetiva de valorarlo, pero siempre va a depender de la persona que lo coma. Las cosas no son blancas o negras, tienen sus matices. ¿Qué es lo más grave que te puede pasar cuando consumes picante? Pues espasmos y vómitos, dolor abdominal severo y ya por último shocks y desmayo. Al final, cuando sufrimos un dolor muy intenso en el cuerpo, lo que hace es colapsar y, bueno, prefiere que te desmayes y así no sientas ese dolor tan bestia. I don't know what to... Nothing helps. I know. Hello, mama. ¿Tiene sentido el capítulo de Los Simpsons en los que Homer consume algo muy picante y tiene alucinaciones? Pues sí, claro, tiene base científica, son Los Simpsons, o sea, son capaces de ver el futuro. ¿Cómo no van a estar basados en la ciencia? Cuando consumes picante, como hemos dicho antes, liberamos varias sustancias, entre ellas está la endorfina, que es un analgésico. Con lo cual, si consumimos mucho picante en exceso, liberamos mucha endorfina y esto es lo que nos da una sensación de euforia o de subidón, un poco lo que nos provocan las drogas. Con lo cual, sí, podría ser una sensación parecida al drogarse. ¿Hay una alteración sensorial como Homer? Pues sí, la intensidad del picante puede sobrecargar los sentidos hasta el punto de causar sensaciones alteradas, como mareos y visiones borrosas, que es precisamente lo que le pasa a Homer. Y he leído que hasta hay una desconexión temporal de la realidad, especialmente si la persona está en un estado de sufrimiento extremo. ¿Esto cómo puede pasar? Pues si no estás acostumbrado a comer picante y de repente te comes lo más picante del mundo, pues el cuerpo colapsa, no está acostumbrado a recibir un estímulo tan potente y ante un, entre comillas, peligro tan grande, lo que hace es desconectar el sistema y así no sufre. Increíble, está temblando hasta la mano, mira. Esto ya es incomible, soñar. Dilo para los mexicanos. ¿Pica esto? Esto es incomible. ¿Qué opinión me das como persona que no es mexicana y está sobreviviendo a esto? Eso ya puede entrar sin pasaporte a México. Es... Hostia, Esto... ¡Qué alegría! Y ahora viene una de las preguntas más interesantes para mí. ¿Puede el picante ayudarnos a soportar mejor temperaturas extremas? Bueno, pues la respuesta es que sí. Y vamos a ver los contextos, porque ayuda tanto en climas cálidos como en climas fríos. En climas cálidos, comer picante estimula el sudor y cuando el sudor se evapora, enfría nuestro cuerpo. Por eso muchas culturas, en regiones calurosas como México, India o sudeste asiático, han integrado alimentos picantes en su gastronomía. Dani, ¿te ha tocado a ti? Dígame no. En lado opuesto tenemos climas fríos, y el picante también nos ayuda. Como comentaba al principio del vídeo, en juegos como Zelda Breath of the Wild se utiliza alimentos picantes para combatir temperaturas bajas. Aunque en la vida real esto no es tan directo como en el juego, tiene lógica, ¿vale? El picante aumenta la circulación sanguínea y genera la sensación de calor en el cuerpo, lo que puede hacer que soportes mejor ambientes fríos, como pasa en el juego. Cuando te tomas un alimento picante, te ayuda a combatir el frío, pero cuando hace mucho frío, mejor que te pongas la ropa de invierno, porque si no, Link corre el riesgo de morir enterrado en nieve. El picante también tiene un fuerte componente cultural y psicológico. En muchas culturas, comer picante ya se ha convertido en un acto social y de identidad, como pasa en México. Además, está el factor psicológico. Enfrentarte al dolor del picante se percibe como un reto, o incluso una forma de demostrar fortaleza. He querido hacerme el hombre delante de los niños. Y luego está nuestra curiosidad. Como humanos, amamos explorar sensaciones nuevas e incluso cuando son incómodas, como cuando vamos a ver una película de miedo que nos produce miedo. El picante es una de esas maravillosas paradojas del ser humano. Algo que debería asustarnos se ha convertido en una fuente de placer. Nos ayuda a enfrentar el calor,
calentar el cuerpo en invierno e incluso mejorar nuestra salud. Algunas cocinas del mundo han hecho del picante un verdadero arte. La gastronomía india, mexicana, tailandesa y coreana, por ejemplo, utilizan una combinación de especias y chiles para crear platos ricos en sabor e intensidad. Curiosamente, la percepción del picor varía de una persona a otra. Mientras que algunos buscan constantemente la emoción del picante, otros prefieren mantenerse alejados de estas experiencias culinarias. Así que ya sea en un curry, un mole o un plato con un toque de pimienta, el picante siempre será una aventura para el paladar. ¿Te atreves a probarlo? Cuéntanos, ¿eres del equipo que disfruta el picante o prefieres las cosas más suaves? ¿Cuál es el plato más picante que has probado? Hazlo saber en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dale like, suscríbete para más vídeos aprendiendo sobre gastronomía, y si quieres apoyarnos un poquito más, pues ya sabes que te puedes hacer miembro del canal para que sigamos creciendo y creando contenido. Muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. De que a primeira pessoa que toque o primer pimento que pique, paga tudo, mira. Nos vamos a ir comiendo los pimientos todos a la vez, ¿eh? Mira, una tensión allí en el restaurante. Venga, una mesa. Dani, ¿te ha tocado a ti? Digo, a mí no. Digo que me he acordado de una cosa. Y me ha dado sentimiento. ¡Ah!